La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores. Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga. Bien, mis hermanas y mis hermanos, tan rápido ha pasado el tiempo pascual hemos entrado, ¿verdad? En la cual hemos visto la gloria de Dios, que cada año nosotros celebramos la resurrección del Señor, ¿verdad? Celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanas y mis hermanos, ¿verdad? Que el Señor me los guarde donde quiera que estén, los que nos están siguiendo por internet, www.tjcatólico.com. En este es su programa El Pueblo de Dios, también que el Señor me los guarde, me los bendiga donde quiera que estén. También mis hermanas y mis hermanos pueden tener con nosotros la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para poder escudriñar, barajear, leer la palabra de Dios, cargarla con nosotros, aunque nos pese el morral, y cuando tengamos tiempo, mis hermanas y mis hermanos, leerla y leyendo, ¿verdad? Hechos los apóstoles, los evangelios, y así poco a poquito vamos entendiendo, ¿verdad? Bajo la luz del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y claro, que también vuestras oraciones sean elevadas a María Santísima cuando recemos el Santo Rosario. Es necesario rezar también, mis hermanas, mis hermanos, para que vuestras oraciones sean recibidas por María Santísima y elevadas ante nuestro Señor Jesucristo. Que el centro de nuestro vivir, que el centro de nuestro trabajo sea nuestro Señor Jesucristo. Que Jesús ocupe un lugar en nuestro espacio. Que Jesús ocupe un lugar, ¿verdad?, en nuestro vivir. Así que, mis hermanas y mis hermanos, el tema de esta noche es sobre la resurrección de Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús resucita de entre los muertos. La semana pasada también hablábamos un poco de la resurrección, pero ahora también vamos a enfocar también un poco más, ¿verdad?, sobre estos discípulos, ahí basándonos en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas 24, del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Estos dos discípulos ya iban regresándose, dice la palabra, rumbo al pueblito llamado Emaús. Iban ya de regreso después, el mismo día de la resurrección. Ya habían pasado 3 días desde que levantaron a Jesús en lo alto. Jesús fue levantado en lo alto. Ya no sabían de él. Ellos tenían la idea de tener a un Jesús revolucionario, sí, pero Jesús revolucionaba espiritualmente en el corazón, en el alma, en el pensamiento de cada ser humano. Pero a pesar de eso, ellos pensaban que también Jesús era el revolucionario político, que fuera alguien que les liberara del yugo, del poder, de la esclavitud de los romanos. Los romanos estaban sitiados allá en Jerusalén, habían sitiado Jerusalén, a tal grado que ahí estaba el procurador, estaba Poncio Pilatos, también él, pues comandado y recibiendo las órdenes de César Augusto, ¿verdad?, y del emperador romano. Por un lado también se encontraba Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, los líderes de aquel entonces, los ancianos del Sanedrín, el grupo de los fariseos, el grupo de los saduceos, el grupo de los celotas. De los celotes eran los campesinos, la gente ignorante, la gente que agarraba el machete, que la gente que tenía que defenderse
de aquellos poderosos, de aquellos que habían venido aquí a Jerusalén, pues a esclavizar, porque Jerusalén era el lugar de la religión, el lugar de, pues, del saber, ¿no? El lugar de orientar su vida a Dios, el lugar religioso. Y también el centro material económico, claro. Lo fue en un tiempo ya en Jerusalén, ¿verdad? Donde se daban los grandes trueques, las grandes vendimias ahí. Por eso toda la gente se aglomeraba, llegaba a Jerusalén. Entonces Jerusalén era inmensidad de diversidad de personas que llegaban en esa ciudad, en ese trueque, en ese tiempo de la vendimia, el tiempo de la Pascua de los judíos, el tiempo donde se compra, se vende, se inmola el cordero, se sacrifica el cordero y en fin. En este tiempo fueron cuando Jesús fue levantado en lo alto, muerto en la Santa Cruz y puesto en la sepultura donde nadie había estado, y al tercer día resucita Jesús. Bien sabemos que las santas mujeres, va a decir la palabra de Dios, en un pasaje bíblico va a decir que Magdalena, María de Magdala, fue al sepulcro. Estaba ya llorando ella porque encontró la tumba vacía. No había visto a nadie, en verdad. Ahí también lo vamos a ver también en el Evangelio de San Juan también, ¿verdad? Juan, Evangelio de Juan 20 del 1 al 19. Ahí toma nota para que con calma después puedan revisar la palabra de Dios. Y ahorita nos regresamos a los de Emaús, ¿eh? Ahorita estamos dando esta cita bíblica para que también tengas un conocimiento alrededor, ¿verdad?, del contexto histórico de la salvación y de la resurrección de Jesús. Juan 20 de 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía muy oscuro, fue María de Magdala, María Magdalena, al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Se echó a correr, se espantó la mujer, ¿verdad? Sale corriendo a notificar porque encontró la tumba vacía. Llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, ¿no? Ella no se acordaba que Jesús había dicho, al tercer día voy a resucitar, ¿no? Destruyan este templo y lo levantaré al tercer día. Entonces sale Pedro y Juan rumbo al sepulcro. Salen corriendo, dice la palabra, y efectivamente dieron, ¿verdad?, testimonio, dieron fe de que lo que decía la mujer María de Magdala era cierto. No estaba Jesús. Jesús ya no se encontraba en la tumba estaba vacía, porque Jesús ya había sido glorificado, había sido, ¿verdad?, resucitado de entre los muertos. Él tuvo el poder para dar la vida y para recobrar la vida. Ahí también en el Evangelio de Marcos, fijan 16 del 1 al 7. Marcos, ahí dice, transcurrido el sábado, María de Magdala, otra vez vuelve a hablar de la Magdalena, ¿no? María, la madre de Santiago, fíjense. María, la de Salomé. Compraron perfume para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, fíjense, antes, ¿verdad?, de que saliera el sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras, ¿quién nos quitará la enorme piedra de la entrada del sepulcro? Y al llegar, dice la palabra, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de que era muy grande. Marcos también nos vuelve a decir, nos vuelve a narrar de que estas mujeres se encuentran con una tumba vacía. Jesús ya no estaba en esa tumba, ya había sido resucitado. Y luego dice la palabra más adelante que los ángeles de Dios, ¿verdad?, les pregunta, al decirle, a ver, un joven, dice, vestido con una túnica blanca, que estaba ahí sentado al lado derecho. Ellas se llenaron de temor, de miedo, de espanto, pero rápidamente el ángel le dijo, no se espanten, no se asusten, aguarden.
Yo sé que buscan a Jesús, el de Nazara. No está aquí, ¿verdad? No está aquí. Ha resucitado. Miren el sitio, miren el lugar. No está. Él irá delante de ustedes rumbo a Galilea. Notifíquenle, avísenle, ¿verdad?, a sus discípulos que Él ya va a ese rumbo a su encuentro, ¿no? Fíjense nada más, ¿no? Jesús, ¿verdad?, da esa noticia, mismo he dicho, y los ángeles notifican esa noticia de que tenemos a un Jesús resucitado, a un Jesús poderoso. Por eso es la alegría de todos nosotros los católicos, ¿verdad?, que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios, ¿verdad?, que no se quedó en la tumba, a un Dios de vivos. Por eso Jesús va a decir, aquellos que crean en mí, aunque hayan muerto, vivirán. Porque Jesús quiere que vivamos con Él, ¿verdad?, allá donde está la casa del Padre Celestial. Por eso Jesús nos va a decir, ¿verdad?, más allá del sol, hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Sí, Jesús nos invita a seguir manteniendo nuestra fe hacia Él. Claro, al mantener nuestra fe hacia Él tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que revisar los mandamientos de Dios, tenemos que estar muy atentos con nuestras vidas y dejar de hacer la maldad que cada uno está acostumbrado a hacer, volvernos a Dios. Sí, están los mandamientos, pero si nada más están y no lo revisamos, no lo ponemos en práctica, ¿usted cree que nos vamos a encontrar con la salvación? No, tenemos que encontrarnos con esa salvación que ofrece Jesús, pero responderle a Él con nuestro vivir, con nuestra manera de proceder. Y por eso dice, bueno, aunque algunos, ¿verdad?, ya se adelantan hacia el Padre, pero hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de Nueva Creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686. Este es su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes el tema de esta noche sobre la resurrección de Jesús, basándose en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, mis hermanas y mis hermanos. Les decía que tenemos a un Dios victorioso, a un Jesús poderoso. Y cómo estos discípulos, fíjense, a pesar de que María de Magdala, María la Madre, María de Salomé y todas las Marías que fueron al sepulcro y dan testimonio de la resurrección de Jesús, fueron y notificaron a Pedro y a Juan, a las autoridades. Pedro y Juan, ¿verdad?, vienen, ¿verdad?, a ver si era cierto lo que habían dicho las mujeres, las santas mujeres. Y sí, Pedro encargado de la iglesia, encargado de los discípulos, hasta el último momento Jesús le dice, ¿verdad?, apacienta mis ovejas, cuida de mis rebaños, cuida de tus hermanos. Entonces Pedro, pues con esa indicación, con esa promesa de seguir el camino del bien y de cuidar a sus hermanos, pues él le dice sí al Señor. Y ahora él es el que da testimonio juntamente con el otro discípulo, el más joven, Juan. Van al sepulcro y realmente ellos dicen, bueno, que estaba vacía la tumba, que Jesús había resucitado. Y por eso todavía dice el Evangelio de Juan, aquí Juan 20 del 11 al 18. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro, fíjense.
sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blancos, sentados en el lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué lloras? Ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Fíjense. Y luego más adelante en el jardín, dice la palabra, ella se encuentra con Jesús, fíjense, sin saber que era Jesús, pensando que era el jardinero, el que cuida el panteón o aquel trabajador, ¿verdad? Rápidamente ella le dice: si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto, ¿verdad? Si tú te lo llevaste. Luego, ¿verdad? Echar culpas o a ver sin saber, ¿no? Sin mirar. Tus ojos estaban llenos de lágrimas, probablemente ahí desvelada también, llega de madrugada y ni cuenta se da María de Magdala que era Jesús, que era el mismo Jesús resucitado que estaba allá a los pies de ella. Entonces se da cuenta cuando Jesús la llama y la llamó por su nombre: mujer, María. Fíjense. Cuando ella se vuelve, que dice: Rabuni, maestro. En otro pasaje bíblico Jesús va a decir: las ovejas, mis ovejas, escuchan mi voz y me siguen. Las ovejas, ¿verdad?, que van conociendo y van escuchando la voz del maestro, la voz de su pastor. Son las que van siguiendo, ¿verdad?, la voz del pastor. Pero a un pastor desconocido no la siguen, sino que siempre están las ovejas, ¿verdad?, a la escucha de la campanita, a la escucha de la voz del pastor. Y entonces cuando una ovejita se sale de la tranca, se sale de la cerca, el pastor va en busca de la oveja perdida y la busca, ¿no? Y la iglesia siempre invita a sus fieles, cuando los fieles ya se han enfriado, ¿verdad?, de la fe, de la religión de Dios. Entonces, mediante los hermanos bautizados, porque la iglesia los conformamos todos nosotros, los bautizados. Todos los bautizados por la Iglesia Católica conformamos, ¿verdad?, los hijos, las hijas de Dios y las ovejas del reino de Dios. Todos nosotros formamos a la iglesia, ¿no? No nada más la iglesia lo forma la monjita, el misionero, la misionera, los sacerdotes, los obispos, no. Todos los bautizados somos los que tenemos que ir cuidando de nuestra fe, apoyándonos nosotros, ¿verdad?, recargándonos en el hombro de otro hermano, de otra hermana, para seguir viviendo, para seguir caminando en esta vida que Dios nos presta al vivir. Solos no podemos, ¿verdad?, avanzar, sino que necesitamos, ¿verdad?, juntos de la comunidad en oración para seguir, ¿verdad?, el camino que Dios nos ofrece, el camino de la salvación. Y por eso Jesús va a decir: todos aquellos que se han adelantado se van a encontrar, ¿verdad?, en la gloria de Dios, y todos aquellos que crean en mí van a entrar, ¿verdad?, a formar parte de ese reino de la salvación. Jesús quiere que todos podamos encontrarnos día de mañana con Dios. Esta mujer, ¿verdad?, María de Magdala, llorando ahí, entonces ella escucha la voz de Jesús. Escucha la voz del maestro. Ella responde: maestro, Rabuni. Y Jesús dice: todavía no me retengas, todavía no subo a Dios, no subo a su Dios y a mi Dios. Entonces fíjese, Jesús nos muestra, ¿verdad?, que tenemos también a Dios, ¿verdad?, al Dios que Él nos vino también a presentar, al Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Y María, dice, se fue también a anunciarle a los discípulos que se había encontrado con Jesús, que Jesús ya había sido resucitado. Ella comunica la buena noticia. Nosotros también tenemos que comunicar la buena noticia de salvación a los demás. No esperemos que nada más
los sacerdotes, los misioneros, prediquen, pregonen, también nosotros con nuestro ejemplo. Se imaginen, si no tenemos ejemplo de vida, pues ¿qué vamos a arrastrar? ¿Qué vamos a llamar la atención a los demás? Sino que, no que nos vean, sino que nosotros mismos, ¿verdad? Cambiar, responderle a Dios, y de esa manera los demás verán el ejemplo de cada uno de nosotros que queremos caminar por el camino de la salvación, mis hermanas, mis hermanos, porque es muy fácil decir que los demás se salven, decir que los demás prediquen, que los demás anuncien a Jesús. Si estas mujeres desde tempranas horas, en el momento de que Jesús resucitó, anunciaron que estaba Jesús vivo, un Jesús poderoso. Las mismas mujeres que se encontraron con Jesús. Y Jesús todavía le dice, vayan y díganles a mis discípulos que allá me van a ver en Galilea, ¿no? Allá adelántense, ya voy para allá. ¿Y qué pasa con estos dos discípulos? Los que se iban rumbo a Emaús. Ya habían pasado 3 días. Al igual que María de Magdala, que se había encontrado llorando aquí, ellos también iban, ¿verdad?, velados con los sueños. Iban ahí rumbo, dice, salen de Jerusalén y ya se iban a su tierra natal. Claro, cabizbajo, lleno de tristeza. Ya se había acabado ahí su corrido, ya se había acabado, ¿verdad?, su vivir. Y Jesús les había dicho, pues bueno, manténganse fieles. Vamos a ir a Jerusalén, donde las autoridades me van a apresar, me van a enjuiciar, voy a ser levantado en lo alto, pero al tercer día resucitaré. Entonces, algunos discípulos como que yo creo que se les embotó, ¿verdad? Como que no se acordaron por la tristeza, por el dolor. A veces el dolor, la tristeza, pero nos mantiene ahí tristes, cabizbajos, todavía no reaccionamos. Por eso cuando alguien, ¿verdad?, fallece, cuando fallece algún familiar, pues bueno, llegan las amistades, llegan los amigos, llegan los más cercanos, ¿verdad? Ya acompañan, ¿verdad?, al doliente, ya van a pedir una misa a tiempo, ya hacen los papelajes y todo, ¿verdad? Porque solo la persona doliente no puede hacer las cosas, se le embota la mente, por eso tiene la ayuda de 2, 3, la de la vecina, del amigo, de la amiga. Hay personas charlatanes que llegan diciendo, padre, que se me murió mi hija, que se murió el otro, que la tengo en la funeraria y necesito tantos miles para sacarlo, pero va sola, no va acompañada, pues quiere decir que es una charlatana que anda de un templo a otro templo y sacando a quien se atarugue, ¿no? Entonces no se vale. Hay gente que vive nada más engañando, ¿no? Han llegado allá conmigo y a veces uno se lo cree, pero ya cuando veo que llega sola, digo, pero bueno, ¿dónde están los que te acompañan? Es que están en la funeraria. Ay, por favor, hombre. En mi pueblo por lo menos va la vecina, aunque no sea católica, acompaña a la hija doliente y van y se juntan 2, 3 mujeres, van aquí y allá y se buscan la manera, ¿verdad?, de cómo ayudar al doliente, cómo acompañar, no que ande sola ahí. Y luego lloran y patalea a la gente y llora y va sola y es pura mentira, ¿no? Le hemos caído en su mentira, ¿no? Bueno, estos discípulos iban, ¿verdad?, bisbajos, tristes, ya regresaban a su pueblo natal porque ya no había más que seguir, ¿no? Ya no tenían ya la inclinación a seguir viviendo, pero dice la palabra, iban platicando muy tristes lo que había sucedido, lo que había pasado allá en Jerusalén, y ahí se le empareja a Jesús. Jesús camina con sus discípulos, fíjense, ahí camina con ellos. Ellos ni cuenta se dieron que Jesús iba con ellos. A veces en nuestro caminar, mis hermanos, va Dios con nosotros y no nos damos cuenta. Dios envía a sus ángeles y tampoco a veces nos damos cuenta. Manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Alguien va a decir, es que ya Dios se llevó a mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, sí, pero recordemos que todos ellos son prestados, todos nosotros somos prestados.
¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, somos prestados. Y agradecerle a Dios por el momento que nos preste algún familiar. Entonces estos discípulos estaban tristes ya. No sabían qué ha pasado. Y nuestro vivir también podemos estar tristes porque a veces pensamos que Dios, ¿verdad?, no está con nosotros. Empezamos, ¿verdad?, con mucha alegría, con mucho esmero, algún trabajo, alguna situación, ¿verdad?, de vivir algún negocio, y después a veces damos cuenta que a veces no va bien las cosas y le echamos la culpa a Dios. No, agárrate de Dios, mi hermana y mi hermano. No, ¿verdad? Dios nunca te va a abandonar, no, sino que a veces Satanás se mete su cuchara ahí para hacerte sentir de que Dios, ¿verdad?, no actúa. Y mucha gente quiere, ¿verdad?, rápidamente la respuesta, por eso acuden con los charlatanes. Y van a misa y van con los charlatanes. Van para que le hagan la limpia, van con los videntes. Esta viejita, si es la vidente, me dice la verdad. Dijo dónde estaba Julano, que estaba perdido, secuestrado, y me dijo la enfermedad que ni los médicos sabían. Por favor, pues hazte más estudios, ¿verdad? Ya le encontrarán ahí. Si no un médico, pues cambia de médico hasta que le atine a alguien, ¿verdad? Si no la tienen que buscar a veces para que Dios ha puesto a los médicos para que mediante su conocimiento nos ayuden a seguir adelante, pero si nos vamos a un solo lugar que no te atienden, pues hay que buscarle también, ¿no? Y a Dios rogando por nuestra salud y acudir también con los medicamentos. Y estos discípulos, cuando se le empareja a Jesús, ¿por qué van tan tristes por el camino? ¿Qué van platicando lleno de tristeza? Y Cleofas le responde: eres tú el único forastero, eres tú el único viandante, eres tú el único que no sabe lo que ha pasado aquí en estos días en Jerusalén. Eres tú el único forastero que va de paso, que no sabe lo que pasó. O sea, no supo del chisme de la situación, ¿no? Le dicen a Jesús: tú eres el único forastero, ¿no?, que no sabe. Y Jesús, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Entonces ellos empiezan a dialogar, a decirle a Jesús, ¿verdad? Y hablando con él, estaban hablando con Jesús sin saber que era Jesús. Le dijeron lo de Jesús el de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y en palabra ante Dios y ante el pueblo. Como nuestras autoridades, los sumos sacerdotes, nuestros jefes, lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Están ya notificando que fueron las autoridades, ¿verdad?, que crucificaron a Jesús. Manténganlo así, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Estamos de regreso con el padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Su amor fue más fuerte que la muerte. Jesús el Señor crucificado vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo el tema de la resurrección de Jesús en esta noche, que mis hermanas y mis hermanos también que nos están siguiendo, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga a ustedes y siempre, a toda su familia. Bien, mis hermanas y mis hermanos, decíamos en el Evangelio de Lucas cómo estos dos discípulos, ¿verdad?, dialogando con Jesús,
Cleofas, uno de ellos, y no dan el nombre del otro, más dice Cleofas, uno de los discípulos. Le dicen, ¿eres tú el único forastero? Le dicen a Jesús que no sabe lo que sucedió en este día, en estos días en Jerusalén, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y en palabras. Nuestras autoridades lo entregaron para que lo crucificaran. ¿Quiénes son las autoridades en aquel entonces? Acuérdense que era Anás, Caifás y los sumos sacerdotes, juntamente con el grupo de los saduceos, los fariseos. Saduceos eran aquellos grupos de la aristocracia que tendían a ser hombres ricos, que mantenían la posición del poder, los que mangoneaban el poder. Eran los jefes de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Ocupaban la mayoría el lugar del concilio del Sanedrín. Se ocupaban más de la cuestión política que de lo religioso, pero también estaban metidos en lo religioso. Eran las cuestiones políticas. Los saduceos, el grupo de los saduceos, era de la aristocracia. Eran los del mando económico material. Era también el grupo de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes. Y la mayoría, dice, ocupaban, ¿verdad?, el lugar ahí en el Sanedrín, ocupaban el lugar ahí en el poder. Bien, era la clase privilegiada. Ellos, los saduceos, niegan la resurrección de los muertos. Niegan que existan los ángeles, que existan los espíritus. Los saduceos, que no hay resurrección, ni hay espíritu, no hay ángeles, no hay nada. Ellos nomás se ocupan del poder político, un poco de lo religioso y se acabó. El ser humano tiene que vivir y nada más, y no va ni allá ni acá, ni va al infierno, ni va al cielo, ni va en el purgatorio. Ellos no creen en nada. El grupo de los saduceos. Y sin embargo, el grupo de los fariseos eran los populares entre el pueblo, entre la masa del pueblo. Eran los que estaban más metidos en el pueblo, los que apapachaban al pueblo, los que también tenían el poder, pero eran también los que estaban ahí, ¿verdad?, caminando con el pueblo, con aquellos que ensanchaban ahí sus mantos, ¿verdad?, los que les gustaba ocupar los mejores lugares en las sinagogas, en las plazas, los que hacían largas oraciones para que la gente los viera, los que purificaban el vaso por fuera, ¿no? A los que Jesús le decía, a ustedes sepulcros blanqueados, raza de víboras, ¿no? Y aquellos que le decían, ay Señor, al hablar así también nos ofendes a nosotros. También para ustedes, doctores de la ley, tengo, que nomás se la pasan sentados inventando nomás ahí más leyes, más preceptos, que ustedes ni con la punta del dedo lo quieren mover. Eran de ese grupo de los fariseos populares entre las masas, los que por ahí les quitaban a los huérfanos, a las viudas, y sus terrenos, sus casas, como algunos los hacen por ahí, ¿verdad? Quitan casa, quitan terreno, y ahí con mucho bla bla, y la gente se queda igual o hasta peor. Bien, este grupo de los fariseos sí creían en todo. Creían en la resurrección de los muertos. Creían en la existencia de los santos, en los espíritus. Creían, ¿verdad?, en el cielo y en el infierno. Este grupo de los fariseos sí creían, ¿verdad?, en el espíritu, en la resurrección. Y otro grupo saduceo no creía en nada, no cree en la resurrección, ni en el espíritu, ni en los ángeles. Y el grupo de los escribas era el mismo grupo que estaba juntamente, ¿verdad?, con el grupo de los fariseos. El grupo de los escribanos de la ley, el grupo de los escribas, los secretarios, los que traducían la Torá, los que traducían la Biblia ahí, el mandato, y los que iban escribiendo preceptos. Es el grupo de los escribas, que anudado también con los fariseos, saduceos y escribas. De ese grupo conformaban el Sanedrín. Eran el grupo de los ancianos, de los que mangoneaban ahí el poder, juntamente
con Anás y Caifás. Ahí lo vas a encontrar en Juan 11, 48 al 55. Los saduceos y fariseos se unieron para conspirar, ¿verdad?, la muerte de Jesús. Caifás, ¿verdad? Ahí vamos a ir viendo quién era Caifás, quién es Anás. Y luego en Marcos 14, 53, llevan a Jesús ante el sumo sacerdote. Ahí vamos a ver quiénes eran los sacerdotes, quiénes eran los ancianos y los escribas. Ahí lo vas a encontrar, ahí toma nota para que lo leas con calma. Juan 11, 48, 55, Marcos 14, 53, Marcos 15, 1. Ahí lo vas a encontrar. Al amanecer prepararon la resurrección los sacerdotes, los sumos, los ancianos, los escribas, el Sanedrín. Ahí vas a encontrar, ¿verdad?, quiénes formaban estos grupos. Hechos 4:1, Hechos 5:17. Ahí escríbelo. Hechos 4:1, Hechos 5:17. Se presentaron ante los sacerdotes y los saduceos. Se levantó el sacerdote, ¿verdad?, el sumo sacerdote de la secta de los saduceos, y echaron mano de los apóstoles. Ahí vas a encontrar estos grupos, ¿verdad? Hechos 4:1, Hechos 5:17. Y entonces ahí toma nota Mateo 15 del 1 al 9. Llegan los fariseos y los escribas. Ahí está, otra situación, ¿verdad? Ahí vas a leer ahí dónde están, quiénes son los... Ya te dije quiénes son los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos, Caifás, Anás. Ahí en esta cita bíblica, ¿verdad?, vas a encontrar, ahí lo vas a leer, ¿verdad?, cómo estas autoridades, todos los que intervinieron en el tiempo del momento de Jesús, de la resurrección y de la pasión, de la muerte, ¿verdad? Porque ellos mismos eran los que negaban la resurrección de Jesús. Eran los que también decían a Pedro y a Juan y a los demás apóstoles: no hablen, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús, no hablen de Jesús Nazareno. Dicen ustedes que Jesús resucitó. Entonces ellos lo que impedían, ¿verdad?, que hablaran los apóstoles acerca de un Jesús vivo, de un Jesús resucitado. Entonces, estos discípulos de Emaús le notifican a Jesús pensando que era un forastero. Eres tú el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Y le van comentando acerca de Jesús poderoso en obras, ¿verdad?, y en palabras. Cómo las autoridades, ¿verdad?, lo habían entregado a muerte. Y como dicen algunas mujeres, nos han desconcertado de que fueron al sepulcro y no encontraron, ¿verdad?, a Jesús. No encontraron el cuerpo de Jesús. Entonces, y Jesús también les vuelve a decir: qué necios son ustedes, qué duro de corazón de creer las sagradas escrituras. Y Jesús empezó a narrarle todo el Antiguo Testamento acerca de él hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Y llegó ahí con ellos al pueblo y dice la palabra como que se iba más pues iba a seguir el camino. Y luego le dicen, los invitan, fíjense: quédate con nosotros, Señor, ya está anocheciendo, ¿no? Quédate con nosotros, ya mañana seguirás tu camino. Y sí, al llegar a la mesa, fíjense, la sorpresa de estos dos discípulos, que Jesús se sienta con ellos, cena con ellos, y se dan cuenta que era el mismo Señor de los señores, Jesús resucitado. Al partir el pan, ¿verdad?, al consagrar el pan, al darle gracias a Dios, se dieron cuenta que era Jesús resucitado. Y se decían unos: con razón al caminar, cuando Él nos hablaba por el camino, nuestro corazón latía, ¿verdad? A veces cuando se nos habla de Dios nos llenamos de calor, ¿verdad?, de alegría, y no sabemos. Es la gracia de Dios, del Espíritu Santo, que va bajando hacia uno, ¿no? Y entonces Jesús desapareció ahí, ¿no? Y regresan patas: ¿para qué te quiero? Regresó otra vez a Jerusalén a notificarle a los demás discípulos que realmente Jesús había resucitado, que Jesús había estado con ellos caminando, que había cenado con ellos. Fíjense, ¿verdad?, la alegría de los discípulos, el saber que Jesús duró 40 días, 40 noches todavía después de la resurrección, y después se elevó al cielo. Jesús también se presenta, ¿verdad?, allá con los discípulos que fueron a pescar, ¿no? Van ellos a pescar, y Jesús también, dice el Evangelio de Juan, que Jesús también se acerca con ellos, les pide si habían pescado algo, y dicen: no hemos pescado. Bueno,
echen a la derecha, ¿verdad? Y también almuerza con ellos. Se dan cuenta que también Jesús se hace presente en el mar de Tiberíades. Ahí lo pueden encontrar en Juan 21 del 1 al 14. Juan 21 del 1 al 14. Ahí Jesús resucita, también da muestras de resurrección en varios momentos con sus discípulos. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las 3 funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. De tu nombre, oh Señor, de tus maravillas contaré, y solo en ti me alegraré.